Vamos a ver nuestro estudio de Josué. Y el tema que hoy vamos a ver, pues obviamente estamos avanzando en ello. Y el tema que vamos a estar analizando en esta noche, lo vamos a basar en el capítulo 2. Voy a regresarme, déjenme recapitular. La semana pasada vimos los preparativos para la conquista, ¿de acuerdo? Vimos el paso de Jordán, ¿recuerdan? Qué evento tan impresionante. Si fue impresionante el Mar Rojo, el Jordán se lo llevó, solamente por una sola cosa, ¿verdad? Ya lo vimos. Estuvimos viendo el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4. Yo me brinqué el capítulo 2 y nadie me reclamó nada. Así es que, listos muchachos, ¿ok? Pónganse listos y observen si voy bien o no. Brinqué el capítulo 2 porque hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y nos volvemos a alinear al capítulo 5, capítulo 6, ¿de acuerdo? Bien, vengan conmigo a la siguiente escritura. Vamos a trabajar con Génesis capítulo 15, versículo 13. Yo sé que estamos en José, pero venga conmigo a esto, a esta cita. Dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Recuerden una cosa, Dios, y tras una línea continua, la comenzó con Abraham. Dios en Abraham levantó una nación, en Moisés estableció una ley y ahora en Josué está entregando y cumpliendo las promesas que Dios hizo. Nunca debemos de perder, iglesia, me dirijo a todos ustedes. Es muy difícil nuestra relación con Dios. Es casi, híjole, no sé si atreverme a decir esta palabra. No la voy a decir. Déjenme buscar otra. Es una relación muy complicada entre tú y Dios si tú no comprendes que Dios es un Dios de propósito. Va a ser como un buen matrimonio mexicano, ¿verdad? Va a ser una situación muy complicada, muy difícil de llevar si tú pierdes el objetivo de que Dios es un Dios de propósito. Levantó a Abraham, sígame la línea, levantó a Abraham para a través de él levantar una nación. Levantó a Moisés para que no solamente liberara al pueblo, sino darle una ley a este pueblo. Y ahora levantó a Josué no para libertar al pueblo. El pueblo ya no ocupaba ser libre. Ahora lo levantó para introducirlo. ¿Me siguen? Pero si levantó a Moisés para liberar y a Josué para introducir, el círculo está completo, el ciclo. Hay un problema. El problema es que no solamente lo usó para liberar, lo usó para dar una ley. Entonces, liberar y dar ley. ¿Me están siguiendo? Y a Josué lo utilizó ¿para qué? Lo acabo de mencionar. Para introducir. Está incompleto. Porque aquí lo levantó con dos propósitos y aquí nada más tenemos uno. ¿Cuál es el segundo propósito? Escúchenlo. Es traer la ley que a Moisés le fue dada, y es meter la ley a Canaán. Ese es el propósito. Quiere meter a un pueblo para que este pueblo meta una ley sobre un pueblo maldecido, sobre una tierra juzgada, que lo vamos a ver más adelante, pero para que esto se convirtiera en el epicentro o en la zona cero, para que en los planes de Dios esta ley que está introduciendo, dada a Moisés, pudiera correr y llenar toda la tierra. Ese es el propósito de Dios. Entonces necesitamos saber que Dios, que es el Dios de propósito, está haciendo eso. Abraham le dijo: te daré a ti y a tu descendencia esta tierra que habitas. Eso es una promesa. Entonces Dios está empeñado en cumplir sus promesas. ¿Me explico? Yo veo como, y ustedes recordarán, porque acaba de pasar, en la época navideña, wow, yo me asombro como muchos, ¿verdad? No soy yo, me gustaría la verdad ser así, pero veo como muchos se esmeran y van y compran el regalo, compran el detalle, compran eso que va a ser de bendición, ¿verdad? Se lo van a regalar a alguien aprovechando las fiestas y se esmeran en eso. Dios también tiene un corazón que se esmera, y en lo que Él se esmera es en cumplir sus promesas, y eso nos conviene. ¿Sabes por qué?
porque Él ha prometido cosas para ti y para mí. Y Él se esmera en hacerlo. Entonces Abraham le está diciendo, ten por cierto que te voy a dar esa tierra, pero tu descendencia va a habitar en una tierra extraña y tienen que ser esclavos allí. Venga conmigo al versículo 16. Y le dice, en la cuarta generación volverán acá. Pero observe, ¿por qué van a volver? Dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios está viendo todo el panorama, todo. Sabe que Abraham va a tener a su hijo, que su hijo va a tener hijos, va a tener dos, y que estos dos van a tener hijos, pero sabe Dios que vendrán tiempos difíciles. Va a aprovechar Dios esos tiempos difíciles para sacar al pueblo, a la descendencia de Abraham. Los va a sacar por su propio pecado, porque ellos van a tomar a uno de los hijos y lo van a vender. Este se va a ir a Egipto, y cuando se pongan los tiempos difíciles, ¿recuerdan la historia? Van a ir todos los demás, y Canaán va a volver a quedar sola. A ver si me pueden seguir en este punto. Canaán va a quedar semidesierta, porque vamos a ver cómo Josué va a avanzar y va a destruir a casi todos los pueblos. No a todos, pero sí diezmó esa población donde se establecieron, y conforme van pasando el tiempo, entonces todo este proceso que Josué está llevando es la consecuencia de que los nietos de Abraham venden a José, salen de Canaán y después regresan, que este es el momento que estamos viendo. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Dios? Porque Dios, al ver todo el panorama, está matando no dos pájaros, está matando muchos pájaros de un solo tiro. Porque va a haber el pecado de los descendientes de Abraham, pero también sigue tratando con el amorreo, porque seguimos viendo la misericordia de Dios. Y esta noche lo que vamos a ver y vamos a atacar es ese concepto que se levanta allá afuera de que nuestro Dios es un Dios tirano, que nuestro Dios es un Dios malo, es un Dios inconsciente, es un Dios que desvaloriza al ser humano. Y vamos a verlo eso, pero bueno, vamos parte por parte. Ahora, ¿por qué le advierte que no va a ocurrir el regreso hasta después de 400 años? Esto es una demora muy grande. De hecho, Dios mismo dice 4 generaciones, porque lo que nos está mostrando aquí, si estamos listos para verlo, no es otra cosa más que paciencia. Es la paciencia del Señor. Canaán va a ser juzgado por las siguientes faltas, y lo vamos a ver en esta noche. Las siguientes faltas que Dios va a juzgar sobre Canaán son faltas muy serias. Ahora, es bien interesante que las faltas por las que va a ser juzgado Canaán son las mismas faltas que se están levantando en nuestra generación a nivel global. Número 1, por la idolatría a los falsos dioses. Número 2, por el aborto como ofrenda a Moloch. Y número 3, la homosexualidad de este pueblo. El tema es que nosotros podemos ver que hoy Canaán se ha expandido en todo el mundo. Miren, síganme aquí. Dios le va a dar estrategias a Josué para que vaya abarcando, se vaya comiendo Canaán. Quiero que te comas a Canaán. ¿Cómo se come un elefante? Imagínense cómo se lo van a comer. ¿Saben cómo? Pues sí, a mordidas, ¿verdad? Mordida a mordida se lo acaba uno un elefante. Dios quería que Josué fuera mordiendo y comiéndose a Canaán, porque lo que Dios quería era contener lo que estaba aconteciendo en Canaán. Lamentablemente fallaron. Se les filtraron unos, avanzaron unos, y esto nos perjudicó a nosotros, porque ahora Canaán ya no está nada más en esa zona. Ahora Canaán está en todo el mundo. Canaán está en tu trabajo. Canaán está en tus escuelas, en tus redes sociales. Canaán está en tu iglesia. Canaán está en muchos de las personas que vienen con nosotros. Ahora, otra cosa que va a ser importante que analicemos. Dios le está encargando a este pueblo israelita ejecutar el juicio sobre los cananeos. Esperó 400 años, pero después de 400 años dijo, es tiempo de juzgarlos. Pero ¿qué crees, Josué? Te va a tocar a ti.
no sé si les ha tocado en algún trabajo, a mí en el ministerio me tocó muchas veces que había una situación que se tenía que arreglar y los pastores le decían a uno, tú ve y arréglalo, tú ve y habla con esta persona, tú ve y confróntalo. Qué difícil, ¿no? Pues es lo que está pasando. Esto es un punto que crea mucho conflicto en la iglesia al día de hoy por esto, mis hermanos. Porque como a Josué le dijeron, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, ¿lo recuerdan? ¿Qué cree que hace la iglesia al día de hoy? ¿Sí o no se predica que avancemos y que todo lo que pisemos será nuestro? ¿Sí o no? Ok, ¿saben cuál es el problema? El problema no es pisar para poseer. El problema es que a Josué le dijo, pisa para que poseas, pero en la forma en que vas a poseer, vas a juzgar. Tu espada va a traer mi juicio. El problema con la iglesia es que nosotros no hemos sido llamados a juzgar. Esa es la gran diferencia. La iglesia no ha sido llamada a ejecutar el juicio de Dios. ¿Saben a qué está llamada la iglesia? A sufrir en una manera simbólica, en una figura, los 400 años. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a sufrir por 400 años. ¿Por qué va a sufrir 400 años? Por amor al amorreo. Porque le quiero dar tiempo. Porque quiero ver si el amorreo puede lograr llegar a bajar la maldad. En vez de que suba al colmo, a ver si el amorreo se anima y baja. Nosotros como iglesia somos llamados a sufrir en lo que la maldad de este Canaán llega hasta el tope. Me estoy dando a entender el punto que quiero mencionarles. No somos llamados a ir y ejecutar juicios, a decir, tú pecador, tú te condenas, tú te salvas, tú entras, tú sales. No hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a agarrar de bibliazos a la gente. El pueblo de Dios fue sometido a una prueba de sufrimiento. La iglesia también. Jesús nos lo dijo. El siervo no es mayor que el amo. Si esto hicieron con el jefe, ¿qué no harán con ustedes? Si esto hicieron con el árbol verde, frondoso, ¿qué no harán con las ramas secas? Nosotros no somos llamados a juzgar, somos llamados a sufrir. Y bueno, es la parte que nos tocó. No se preocupen, el Señor nos llevará y nos volverá a traer, ahora sí, a ejecutar los juicios de Dios. Pero como dijo mi abuelita, esa es otra historia, ¿de acuerdo? Vean conmigo a segunda de Pedro, antes de entrar de lleno. Miren lo que nos dice Pedro. No olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Número uno, Dios no mide el tiempo como tú y yo lo medimos. Tú y yo medimos el tiempo en una forma cronológica. Dios, su reloj se llama Kairos. Hoy fuimos a sacar los pasaportes a los muchachos de ahí, bueno, nos fuimos a caminar un ratito y le dije a los muchachos, vengan, y les enseñé un reloj precioso. Le dije, este quiero de cumpleaños. Preguntamos el precio y ya no quiero nada, muchachos. Bonito el reloj, ¿verdad? La marca, quién sabe cuál era, una marca alemana. La marca del Señor se llama Cronos. Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. No se tarda. El problema es que la vemos como tardanza. ¿Por qué? Porque queremos medir a Dios con el Cronos. Cuando Dios nos dice, entiendan el Kairos. ¿Me explico? Por eso nosotros lo vemos como tardanza. Porque nosotros medimos los días, las horas, los meses, los segundos. ¿Por qué? Porque Él nos sometió. Dijo, voy a poner luceros. ¿Recuerdan lo que lo vimos hace ya tiempo? Voy a poner el sol para que mida ¿qué? Los días. Voy a poner la luna para que mida ¿qué? Los meses. Y voy a poner las estrellas para que midan ¿qué? El año, las estaciones, el tiempo. Entonces nosotros pues queremos medir a Dios de esa manera. Pero Pedro nos dice, muchachos, no se envidia a Dios así. Dios dice, no tarda en cumplir su promesa. Dice, algunos lo entienden como tardanza. ¿Por qué? Porque quieren medir a Dios de esa manera. Dice, pero Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca. Lo que aparece o lo que es una aparente demora es más bien porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es lo que Dios quería con el amorreo. Dijo, yo voy a esperar hasta que llegue al colmo, pero voy a ver si alguno de ellos le baja la temperatura. Pero miren,
A ver, lo voy a poner de esta perspectiva para que se suene un poquito más drástico. Levante la mano los hombres casados. A ver, varones, machos, levanten la mano. Eso. Bájenla. A ver, jóvenes, hombres jóvenes, levanten la mano los jóvenes que no son casados, solteros. Levanten la mano todos los solteros. Una pregunta, muchachos. Supongamos que todos tienen a una prometida. ¿Ok? Tiene una novia que dice, con esta me caso. Escúcheme la pregunta. Si ustedes saben que al año de casados la mujer les va a ser infiel y se les va a ir con otro, ¿me están siguiendo en la pregunta? Ok, ¿se casarían? Piénselo. No me respondan todavía, piénselo. ¿Se casarían? ¿Ya lo pensaron? ¿Quién se casaría aún así? Levante la mano. Miren, nadie. ¿Entienden el ejemplo? ¿Saben cuál es la diferencia con nuestro Dios? Que Dios sabía que el amorreo no le iba a bajar, le iba a subir. Pero sin embargo dijo, te regalo 400 años porque así soy yo misericordioso. ¿Están viendo? ¿Están sopesando al Dios al que servimos? ¿Ok? Bueno, Él lo que necesita es eliminar de raíz. A ver, creo que tengo por ahí algo. Ponme que sigue. Eliminar de raíz es nemai. Así le puse, nemai. Déjenme ver si me acuerdo qué significa. Miren, a los 400 años, Dios dijo, bueno, voy a tener que aniquilar a todos, no solo al adulto, no solo al joven, no solo al adolescente, no solo al niño, sino aún a las criaturas. ¿Por qué quiere eliminar de raíz? Se oye duro, se oye fuerte, se oye drástico. Pero ¿saben qué? Yo me inventé esa palabra, ese nemai. ¿Sabe qué quiere decir? Eliminar de raíz significa no enviar más almas al infierno. Fíjate nada más. Esos 400 años de misericordia le dieron al infierno 4 generaciones. Piénsalo. 400 años de misericordia se convirtieron en 4 generaciones. Dice Proverbios que hay 3 cosas que no se sacian: la matriz estéril, y entre ellos el infierno que dice, quiero más, quiero más. Eliminar de raíz, el decir, ¿por qué Dios se llevó a esta criatura? ¿Por qué Dios eliminó a estos bebés inocentes? Porque esos bebés inocentes, sin la intervención de Dios, iban a acabar en el infierno. ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Verdad que es importante que ampliemos el panorama? Y cuando alguien diga, ¿por qué permitió que este terremoto acabara con tantas vidas? ¿Sabes por qué? Porque todas las vidas adultas han decidido rechazar a Cristo. Y porque todas esas vidas adultas, la mayoría, han perseguido a los cristianos. Pero gracias a Dios, porque todas las criaturas que perecieron en este terremoto están delante de la presencia del Señor. No son almas que se van a ir al infierno, fueron almas rescatadas. Por eso, cuando entremos tú y yo a ver estos eventos tan sanguinarios, yo no quiero que nuestros jóvenes digan, ¿qué pasó? Yo quiero que tengan toda la perspectiva bien amplia. Es un acto de misericordia. Eso es. Ven conmigo a Levítico 18:25. ¿Recuerdan por qué va a ser juzgado Canaán? 3 pecados: idolatría, aborto, sí, aborción se dice, aborto, y homosexualidad. Mira Levítico 18:25. Y la tierra fue contaminada. Estas son las palabras de Dios, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, al ser contaminada, vomitó a sus habitantes. Imagínense la expresión. Cuando tú y yo comemos, ahorita me acaban de dar de cenar, una cena previa, ¿verdad? Fue una precena. Unos camarones. Supongamos que los camarones no están sanos, ¿verdad? Tienen un problema los camarones y no son saludables y ya están en mi estómago. ¿Qué va a hacer mi organismo? Va para afuera. Lo que está diciendo Dios aquí es esto: estaba tan contaminada el hombre por su maldad que aún la tierra misma los vomitó.
Es una expresión fuerte, ¿no lo creen? O sea, imagínense el nivel del corazón que había esto. Ahora, ¿cuáles son esos pecados que sobresalen? Bueno, aquí véngase conmigo, vamos a leer un buen, ¿ok? Nos vamos de corrido. Dame el texto que sigue. Levítico 18:6. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Y escuchen toda la lista, ¿de acuerdo? Yo soy el Señor. Él establece, dice, yo soy quien está diciendo esto. No lo va a decir un grupo religioso, no lo va a decir un grupo moral, no lo va a decir una ley gubernamental, lo va a decir Dios. Así es que, niños, papá va a hablar. Escuchen lo que yo tengo que decir. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. Y luego mira lo que dice, versículo 8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque fíjese, sería como tenerlas con él. ¿Por qué? De una vez se lo voy a explicar. Porque la escritura dijo en Génesis capítulo 2, por lo tanto, y 3, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán. Fíjese cómo ve Dios este panorama. Por eso yo les dije, jóvenes, si ustedes supieran que la que va a ser su esposa en un año se le va con otro, ¿se casarían? Pues no. Miren cómo Dios está observando esto. Léalo otra vez conmigo, versículo 8. No, dame el 8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. Vean el 9. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de tu padre o de tu madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. Versículo 12. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque sería como tenerlas como tu padre, con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque sería como tenerlas con tu madre. ¿Observa eso? Siga leyendo. 14. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía, por el amor de Dios. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. Sígame aquí. Por eso Pablo estaba que se arrancaban las greñas cuando dijo, oiga, iglesia de Corintio, ¿qué les pasa? He oído que entre ustedes hay tal open mind, que aún ustedes están aprobando que un muchacho tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre. Pablo conocía la ley, mis hermanos. Nosotros no. Apenas les veo a uno los ojos así de what. Pablo está diciendo, muchachos, este joven está teniendo relaciones sexuales con su papá. ¡Qué perversión! ¿Por qué? Porque así lo mira Dios. ¿Lo están viendo? Digo, están leyendo la Biblia conmigo. ¿En qué versículo voy? Ya me perdí. 15, ¿verdad? 16. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería tenerlas con tu hermano. ¿Por qué? Porque los dos serán una sola carne. Dice, no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o una hija que de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades en ellas. ¿Cómo ve? Una lista larga. Por eso le escribieron a Pablo y dijeron, oye, pues no conviene que el hombre se case. Dijo, no, sí cásense, porque ustedes están cometiendo cierto tipo de relaciones sexuales que son más un abuso sexual que un asunto de sanidad. Y por eso Pablo dice, al hombre le convendría no casarse, pero pongámonos de acuerdo, ¿recuerdan? Y no nos vamos a ir por allá, porque no es el tema ahorita. Pero Levítico 18:21, ahí les avisó sobre el sacrificio al dios Moloch. Vean conmigo el 18:21. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Habla el Señor. ¿Cuál era el sacrificio? Se los he explicado. Según arqueólogos, dicen que era una figura con manos de hombre
con una especie de cara como de toro, con cuernos, así bien, como algunos los traen en la camisa, y rodeado de tronco, madera, y formaban una especie de fuego. Ponían un pequeño puente donde estábamos con las manos extendidas y las personas llegaban y ponían ahí al niño. Eso sí, tenían un buen grupo de alabanza. Tenía que sonar fuerte la música. Ahí estaba Héctor acomodando, ¿cierto? Ahí estaba subiéndole a todo el volumen. ¿Para qué? Para que la gente no escuchara los aullidos de estas pequeñas criaturas quemarse en vida. Es lo que Dios les dijo, no quiero que hagas esto. Ahora, ¿qué es lo que se fueron a encontrar en Canaán? Exactamente lo que están viendo. Por eso cuando ustedes leen, se casaban y se daban en casamiento. Y yo digo que uno dice, es que se divorció con una y se casó ahora con la otra y luego con la otra. Lo digo en el buen sentido, qué bueno fuera. El problema no era tanto eso, el problema es lo que estamos viendo aquí. Que decían, oye, pues ahora préstame a tu hermana, ¿no? ¿Cuántas hermanas tienes? No, pues tienes 5 cuñadas, pues. Era una situación terrible. Ahora, si ustedes notan, después de toda esta lista de pecados sexuales, inmediatamente brinca al pecado de las muertes de los niños. Antes no existía el aborto. Tenían que esperar a que naciera la criatura y si no la querían, se la ofrecían. Ahora, la pregunta es, ¿quién dirá, o más bien, qué dirá Dios de quien mata a su bebé semanas antes de nacer? ¿Cuál será la opinión de Dios? Les traje esta lista, pónganse listos porque aquí están ustedes, en estas listas, muchos de ustedes. Desde que se aprobó el aborto, 1972, si no me equivoco, 72, 73, aquí, en esta nación, se han matado a más de 40 millones de bebés. Se lo voy a poner en perspectiva, ¿de acuerdo? Dame el siguiente gráfico. Mire, el país de Ucrania tiene 39 millones y el país de Canadá tiene 38. Podemos escoger la cantidad de niños que han sido asesinados, equivale o a toda Ucrania o a todo Canadá. ¿Cómo ve? ¿Puede imaginarse el país de Ucrania borrado del mapa o Canadá? Pues es lo que se ha hecho aquí. Ahora, vea este otro. Rumania tiene 19 millones y Chile también los tiene. Bueno, si tenemos la oportunidad de tomar esos 40 millones y aplicarlos, podemos acabar simultáneamente con estos dos países. Aquí, estos dos países juntos apenas van a llegar y todavía nos va a sobrar vidas por matar. Veamos otros países, mira el que sigue. Honduras, 10 millones, Grecia 10, Portugal 10, Israel 9. Tendríamos que juntarlos a todos ellos para tratar de llegar a la cantidad de abortos que han habido aquí. Estas 4 naciones tendrían que morir para nosotros decir, ok, estamos igual. Ahora, le voy a poner, la lista va a estar más grande. Cheque esta otra. Panamá, Kuwait, Croacia, Georgia, Eritrea, Uruguay, Mongolia, Moldavia y Puerto Rico. Matando a todos estos países, no nos alcanza a cubrir la tarifa de abortos hechos por el hombre desde el 73. ¿Con qué autoridad moral podemos nosotros decir por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios es tan severo? Para que Dios pudiera ser un equivalente a los abortos, tendría que arrasar con todos estos. Y aún así no había llegado la maldad del amorreo hasta el tope. Hermanos, aguantemos vara. Hemos sido llamados a ser parte de los que sufrimos y nos acongojamos, como el justo Lot, lo dice la Escritura, al ver a esta generación perderse, porque todavía no ha llegado hasta el colmo. El problema es que lamentablemente la generación de Josué no supo contener a Canaán. Van a hacer alianza con él, van a hacer contratos con él, van a hacer negocios con él.
y van a romper el cerco que Dios estaba creando para que ese Canaán no saliera al mundo. Lo rompieron y ahora Canaán lo tenemos, lo vuelvo a repetir, en sus escuelas, en su trabajo, en sus iglesias. ¿No es duro eso? No sé ustedes, para mí sí lo es. Sí lo es. Otro juicio, otra razón por qué Dios va a juzgar a Canaán es la homosexualidad. Mire, vimos el 21 y ahora inmediatamente de un versículo a otro, mire lo que dice. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso no es ideología. Eso no es open mind. Es abominación. En Estados Unidos hace más de 10 años se consagró a un homosexual como obispo en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana en Kenia, y esto es porque creo que vale la pena no condenar a toda la organización anglicana. No comparto su teología, pero ¿quién soy yo? ¿Verdad? Pero tampoco puedo satanizar a toda la organización anglicana. En cuanto a Estados Unidos permitió, me refiero a la iglesia anglicana de los Estados Unidos, ordenó a esta persona como un obispo siendo declarado homosexual, que por cierto duró 2 años de casado y se divorció. Pero bueno, ok. La iglesia anglicana en Kenia anunció que va a romper sus vínculos con la de Estados Unidos. Eso fue hace 10 años. La iglesia anglicana en Uganda, después que la de Kenia hizo, también anticipó que rompería sus relaciones. Es decir, no aprobaban eso. Pero también la iglesia en Australia, el arzobispo anglicano de Sydney acusó al anglicanismo americano de adherirse a una cultura de la permisividad. O sea, la misma iglesia en otras partes del mundo estaba rechazándolo. Nigeria también no tardó en condenar la decisión de Estados Unidos al afirmar que la comunión estaba comprometida. ¿Cómo ve? Ahora, vamos volviendo al punto de Josué. Dios es un Dios de propósito, ya lo vimos. Dios es un Dios de justicia. Entonces, antes de juzgar, se tiene que ser juzgado. ¿Supieron que hubo un cambio de un miembro de la Suprema Corte? ¿Sí? Aunque hay unos que no salen de aquí, ¿verdad? Hace el año pasado, y wow, mis respetos, porque fue todo un proceso impresionante para que una persona se pudiera poner como candidato. Hay un grupo de jueces en la Suprema Corte, por si no lo sabían, ¿ok? Son un grupo de personas y los que están ahí tienen que ser súper calificados. Ahora lo están calificando con una moral diferente. Pero una de las cosas que tuvieron que hacer es juzgarlos para ver si ellos tenían la capacidad de juzgar. Entonces Dios va a juzgar al pueblo de Israel pues antes de ser juzgado. ¿Tienes 1 Corintios 2:14? ¿Sí? Ah, qué bueno. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, fíjese bien, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente. Ahora, ese texto pues, está bien fácil. Tengo la mente de Cristo, lo declaro y me protejo. Es que no son así las cosas. El reino de los cielos no es una nube, no es un iCloud, no es un reino virtual donde tú haces un download y ya tienes toda la mente de Cristo. Es un proceso que te toca a ti, a mí, que lo renovemos. Entonces, para que nosotros podamos, en este caso, para que el pueblo de Israel pueda juzgar, tenía que ser juzgado. ¿Y sabe cómo va a ser juzgado? Y esto va a estar interesante. ¿Cuánto me falta? Ya merito. Por lo menos me falta menos que al principio. Vea conmigo a Josué 5:2. Lea conmigo. En aquel tiempo, Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué lo hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, varones, hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, los que salieron de Egipto. ¿Me siguen? Adultos.
Pero dice, mas todo el pueblo, no, dame anterior, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Dame el texto que sigue. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo, fíjese estas palabras de Dios, Jehová dijo, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Yo me puse a investigar ese asunto de la circuncisión porque eran adultos. Los médicos dan con medicamento, ¿ok? Con la ayuda de medicamentos, de 2 a 3 semanas para que el hombre pueda recuperarse. Es posible, después de esas semanas, que pueda volver a ciertas actividades físicas, incluido el ejercicio. Pero hasta la 4ª semana es cuando el hombre puede comenzar a tener una vida normal. Ahora, no se me pierdan, todo lo que estamos viendo ya es del otro lado del río. La semana pasada cruzamos el río. Yo lo crucé, ¿ustedes también? Mire esto, este cuadro, porque no es fácil de digerir. Enfrente de nosotros está Jericó. Nos están viendo. Y Dios le dice a Josué, quiero que los circuncides a todos. Oye Dios, vamos a quedar expuestos. Nosotros recordamos lo que hicieron nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Leví y Simeón fueron al pueblo y les dijeron, ¿quieren casarse con mi hermana? Sí, pues circuncídense todos. Y cuando estaban todos tiraditos, 2 personas con sus siervos arrasaron con todo un pueblo. Señor, ¿estás seguro lo que estás pidiendo? Porque yo veo desde aquí los muros de Jericó y nos están observando y nos van a ver aquí todos tirados por 3 semanas. Quiero que lo hagan así. Una pregunta a Dios, ¿y por qué no los circuncidaste antes del río? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque si el hombre es circuncidado antes de cruzar el río, antes de entrar a Canaán, entonces la iglesia tiene todo el derecho de decir, por mis obras me puedo salvar. Son mis méritos los que me van a permitir entrar a la promesa. Pero Dios dijo, no, los voy a meter por pura gracia a la promesa, y una vez que estén adentro, entonces voy a juzgarlos y voy a declararlos que lo oprobio ha sido desechado. ¿Me está siguiendo? Es por eso que Dios lo está permitiendo de esa manera. Por eso Pablo nos enseña y nos dice, hermanos, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No aquí, después que crucemos el río. Ahora, dice que Dios le dice, he quitado de ustedes el oprobio. Eso quiere decir la vergüenza pública. Ese fue el primer acto que hicieron después de cruzar el río. El segundo acto, versículo 10. Israel acampó en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes sin levaduras, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, a partir de ese momento, cesó. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. 2 actos bien impresionantes. Número 1, quitó de ellos el exceso de carne, quitó de ellos la carnalidad, los juzgó. Y número 2, los justifica. Esto nos ayuda a que podamos comprender la gracia. Así es la gracia de Dios. No hay algo que tú y yo podamos hacer para merecernos pasar el río. No hay nada. Por eso Dios dijo, mejor me espero. No sea que el hombre se alabe a sí mismo y diga, por mis fuerzas. Vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que son los juicios. Todavía no vamos a llegar de completo, pero por lo menos ya vamos a dejar todo el panorama listo para la próxima semana. Ellos ya están circuncidados, ya se recuperaron. Imaginen los pobrecitos, ¿no? Todos adoloridos comiendo la Pascua y pues nomás observando. Están en los llanos de Jericó. La gente de los muros están ahí observándolos. Yo creo que hay una mujer ahí que los está viendo. La vamos a conocer más adelante. Están todos observando a este pueblo y ellos no tuvieron otra cosa más que confiar en el Señor. ¿Sabes que Salmo capítulo 23 encaja perfectamente allí? Aderezas mesa delante de mí
en presencia de los de Jericó. Qué tremendo. Es esa la confianza que tú y yo necesitamos lograr delante del Señor. Que aunque veas los muros impresionantes y veas a todos los soldados allá arriba que nos están viendo, que nos están cortando y que nos estamos recuperando y que todos adoloridos, yo creo que arrastrándose, fueron a celebrar la Pascua, pudieron ellos ver lo que David va a escribir. En presencia de mis angustiadores, yo puedo tener el pan y el vino. Siga leyendo conmigo, vámonos al versículo 13. ¿Están listos ya para ejecutar los juicios de Dios? Pero esto es lo que le pasa a Josué, es esta experiencia que tiene. Acampando cerca de Jericó, levantando la vista, vio a un hombre, lo vio de pie frente a él, traía la espada en la mano, y Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o del enemigo? Y la respuesta fue la mejor, y sobre todo para nuestras congregaciones: de ninguno, no soy ni de ellos, ni soy de ustedes. Respondió: me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. ¿Sabe una cosa? No sé si sabían, sobre todo los jóvenes, el hombre más importante de esta nación, ¿quién es? Algunos les va a costar, se van a morder la lengua, no le hace, díganlo. ¿Cómo se llama él? John Biden. Nos guste o no nos guste, es el hombre más importante de la nación. ¿Y cómo le llamamos a él? El presidente. ¿Saben que también se le llama de otra manera? ¿Saben cómo se le llama? Comandante supremo. De ninguno, respondió, me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Ah, ¿verdad? Qué impresionante, ¿eh? O sea, sigan la secuencia, iglesia. Dios los manda a cruzar el Jordán. Nosotros por la fe hemos cruzado el Jordán. Hemos pasado de muerte a vida. La diferencia de haber cruzado el Mar Rojo es que en el Mar Rojo se abrió por la decisión, por la vara que traía Moisés. Pero en el río Jordán se abrió porque la presencia de Dios en el arca iba. Nadie se quedó en medio del mar hasta que todos cruzaran. Pero en el río la presencia del Señor se quedó. Cristo está firme en medio del río hasta que lo crucemos. Ok, pasaron. Ahora el Señor les dice: circuncídense y celebren la Pascua. Y ahora, después de esto, Josué está listo. Él sí dijo: yo me los voy a echar a todos en tu nombre. Y se le presenta a este hombre. Y Josué le dice: ¿eres de mi denominación o eres de la denominación de ellos? ¿Eres de mi congregación o de la congregación de ellos? Porque así estamos ahorita, lamentablemente. Tristemente así estamos. Y dice: de ninguno. Quiero que sepas que yo soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué le pregunta: ¿qué órdenes trae usted, mi señor? Y el comandante del ejército del Señor contestó: te voy a dar una primera orden. Te voy a dar una primera misión. Échemela, Señor. Yo traigo la espada bien afilada. La primera misión que tengo para ti es: quita el calzado de tus pies. La primera misión que tú y yo tenemos como iglesia no es ir a juzgar al mundo. La primera misión que tenemos como iglesia no es ir a evangelizar el mundo. La primera misión que tenemos como iglesia es reconocer que el comandante está en nosotros, entre nosotros, y que se merece toda la santidad y todo el respeto. Él merece eso. Él merece que si yo voy a venir aquí el viernes, tengo que darle toda mi atención y todo mi respeto. Habrá tiempo para hacer otras cosas. Habrá tiempo para leer, habrá tiempo para lo que sea. Pero cuando esté delante del comandante supremo, tengo que darle
todo el honor y el respeto que se merece. Hermanos de la alabanza, cuando canten, denle todo el honor al Señor. Cuando meditemos la Biblia, démosle todo el honor a Él. Josué quería una gran misión. Dame la primera misión y yo me la aviento. Es esta, es simple. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ahora, concluyo. ¿Quién es este comandante supremo? Mira lo que dice Juan 5:22. Además, el Padre a nadie juzga. ¿Está escuchando las palabras de Jesús? Este es Jesús hablando. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, es decir, al Padre. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre. ¿Quién está delante de Josué? Está el Señor Jesucristo. Él es el comandante supremo que dice: yo voy a dirigir los juicios. La iglesia no debe de juzgar. La iglesia le toca sufrir. Va a haber el tiempo para juzgar. Tenemos que juzgar por los de la casa. Tenemos que juzgar a nuestros jóvenes cuando cometen errores. Tenemos que juzgar a nuestros matrimonios cuando fallan. Tenemos que juzgarnos unos a otros. Pero al mundo tenemos que ser pacientes, porque Dios sigue teniendo misericordia y sigue esperando a que la maldad llegue al tope. Mientras, pues nos toca sufrir. Pero lo que sí a nosotros nos corresponde es entender que quien va a dirigir el juicio aquí a Canaán va a ser Jesucristo. Si tú piensas que los juicios de Dios que Dios ordenó son severos, recuerda una cosa: recuerda por quién fueron ejecutados. Es decir, tengamos cuidado cuando adjudicamos un terremoto y decimos: Dios los juzgó, o es un castigo de Dios. Tengamos cuidado. O tengamos cuidado también cuando decimos: no, es que Dios es muy severo, porque lo que nos está diciendo aquí, que quien va a dirigir esos juicios es el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo una parábola y les dijo: ¿saben qué? Un noble, y observen lo que dice, un noble no era un rey. Un noble fue a recibir un reino. Y ayer yo platicaba con uno de los jóvenes. Vino un joven a visitarme a que le aclarara un poquito algunos de los puntos acerca del rapto y la segunda venida. Y yo le comentaba a él acerca de esto. Le dije: mira, vamos a ver esto juntos. Cuando él se fue como noble. Cuando él llegó a su lugar, ya fue coronado como rey. Cuando él regresó como rey. Y él no regresó a juzgar a aquellos que dijeron: no lo queremos que reine con nosotros. Le dije: observa, primero regresó, y lo primero que hizo fue tomar a sus siervos, tomar a los suyos y presentarlos ante el tribunal. Es decir, ¿qué hiciste? Esto te mereces. Pero dentro del tribunal había uno que dijo: Señor, yo te conozco que eres duro. Eres duro porque lo fuiste con Sodoma y Gomorra. Eres duro porque lo fuiste con los cananeos. Eres duro porque lo fuiste con los egipcios. Y dice la escritura que este hombre, que ya no era un noble, ahora era un rey, le dijo: eres un siervo malo. Y escucha esto: te juzgo por tus palabras. Jóvenes, sé que es difícil asimilar muchas cosas que van a estar encontrando en la Biblia. Sé que ustedes se presentan delante de maestros de instituciones de educación que los ponen en una situación complicada. Pero nunca olviden esto: quien está al frente de los juicios es el Señor. Y el Señor sabe con justa justicia lo que debe de hacer y lo que va a hacer. A este hombre le dijo: te juzgo por tus palabras. Por lo que tú dijiste, por eso te juzgo. Y observen, según la parábola, creo que la vieron el domingo, ¿sí? Según la parábola que les compartió nuestro hermano, los malvados fueron juzgados hasta el último. Hasta el último fueron juzgados los malvados. Nos toca sufrir el pecado del mundo, pero no tenemos por qué compartir su idolatría,
su ideología tampoco. Ahora, estemos confiados mientras sufrimos, porque mientras eso pasa, muchos vendrán a la fe de Cristo. Y tenemos que estar con los brazos abiertos. La próxima semana, ¿les parece que veamos ahora sí de lleno los juicios? Pero ya, ahora sí. Ahora entiendo. Recuerden una cosa, ¿me das el gráfico que dice, para que se lo lleven, eliminar de raíz? No lo olviden, hermanos. Eliminar de raíz la maldad del hombre es no enviar más almas al infierno. Los juicios que vamos a ver son juicios temporales, pero muchos de ellos fueron rescatados del infierno. Vamos a creerle al Señor que muchos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, son juzgados temporalmente, pero que van a ser rescatados y van a ser salvados. Amén. Ore conmigo. Padre, que tu palabra, Señor, siga resplandeciendo en nosotros. Que tu palabra siga alumbrando. Que tu palabra siga, Señor, dándonos luz. No solo a nuestros viejos, sino a nuestros jóvenes. No solo a nuestro intelecto, sino también al corazón. Necesitamos tanto de la revelación de la palabra, porque, Señor, ahora podemos entender, tú no me envías a juzgar a una nación o a una familia o a un pariente. Tú me envías a padecer por ellos, a padecer un tiempo más. Estamos, Señor, anhelando tu venida, pero tú no vienes no porque retardas tu promesa, sino porque eres paciente. Ayúdanos a sufrir tu paciencia con alegría, porque sabemos que a tu venida recibiremos recompensa. A nosotros, Señor, nos toca expresar el amor de Cristo, manifestar el amor del Señor, orar por los que nos persiguen, amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen. Ayúdanos, Señor. Y mi Dios, que podamos ser instrumento útil en tus manos. Te damos gracias, no solo por la vida de Josué, sino por sus escritos, por sus memorias, por sus experiencias, porque a través de ellas nosotros podemos identificarnos y saber que hay un proceso, y ese proceso es que primero hemos sido salvados, primero hemos sido perdonados, y ahora estamos en un proceso de santificación. No es por mis fuerzas que me gano la salvación, no es por mis pecados que la pierdo, es tu gracia que me sostiene, es tu gracia, Señor, que me levanta y que me guarda, que me disciplina, que me corrige, que me castiga, que me reprende, pero que me sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén y amén.